Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Las elecciones regionales son ya este domingo y hoy en este trecho final les quiero hacer una pequeña rendición de cuentas a ustedes, nuestros televidentes, sobre cómo hemos hecho en este programa el cubrimiento electoral. Recibimos todas sus sugerencias, nos pueden escribir a nuestro correo francamente zonafranca@gmail.com. Y entonces, hemos hecho varios programas, muchos programas con candidatos a la alcaldía de Bogotá, con todos, y con candidatos al Consejo de Bogotá. Bogotá es la ciudad desde donde se hace este programa. La idea ha sido darle voz a diversas opciones que tienen los capitalinos, procurando nunca tomar partido y dándole voz a todos los sectores. Y aquí veo yo un problema casi inevitable, el del bogocentrismo. Y adelanto una disculpa a quienes nos ven desde otros lugares del país por tener que aguantarse tanto candidato por el que no pueden votar. Por otro lado, hemos hecho varios programas sobre los riesgos de violencia y de fraude electoral. Y aquí es necesario darle un reconocimiento especial a la MOE, la organización que provee la mejor información independiente disponible en el país sobre las elecciones en Colombia. Para salir del bogocentrismo, intentamos miradas acerca de cómo van las elecciones en las grandes ciudades de Colombia, las 5 más grandes, y cómo en varias regiones siguen mandando clanes políticos tradicionales. Esta mirada, reconozco, ha sido limitada. Al final me queda la sensación de que cubrir las elecciones regionales es muy difícil, de que la ausencia de partidos políticos fuertes hace que la política local se parta en miles de pequeños universos desde donde es muy difícil hilar tendencias más generales. Aunque hay problemas estructurales en la democracia colombiana que saltan a la luz en estas elecciones regionales, quiero reconocer que nos han faltado ideas. Por lo pronto, no podemos sino insistir, como lo haremos en el programa de hoy, en que más allá de que se hagan o no las reformas necesarias, cada ciudadano tiene un pedacito de la solución para tener una mejor democracia en sus manos, con su voto, el que ojalá depositen a conciencia, a cambio de nada, este próximo domingo. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche, para ahondar en nuestro cubrimiento un poco bogocentrista de estas elecciones, como les decía, este programa se hace desde Bogotá, donde están los candidatos ahora mismo. Tenemos a las cabezas de lista de los partidos y movimientos que tienen representantes en los 4 candidatos a la alcaldía de Bogotá. Y yo creo que esta noche, además de dejar que ustedes hablen acerca de su propia campaña, cada uno hace una campaña por su lado, porque el sistema colombiano así lo obliga, el sistema de la lista abierta, para que tratemos de darle un poco de sentido a la política bogotana en los partidos que ustedes representan, en lo que representan los candidatos que ustedes acompañan a la alcaldía de Bogotá. Me acompañan esta noche Ana Teresa Bernal, es la cabeza de la lista de la Colombia Humana Unión Patriótica, es una de 3 listas cerradas que hay al Consejo de Bogotá. Ana Teresa Bernal fue parte de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación durante el gobierno de Álvaro Uribe, fue alta consejera de Gustavo Petro para Derechos Humanos y Reparación de Víctimas, y a lo largo de su vida y su trayectoria ha sido una reconocida defensora de derechos humanos aquí en Colombia. Es un gusto que nos acompañe aquí, Ana Teresa. Gracias, Daniel. Muy buenas noches a todos. Hábleme un poquito de quién es usted, un poquito más de color ahí. Bueno, he hecho, realmente la vida la he dedicado, yo diría que a la construcción de paz. Y en ese proceso de construcción de paz me encontré con el tema de las víctimas, y por eso también en los últimos años he tenido varias experiencias con víctimas del conflicto armado, y ayudando a formular la ley de víctimas, ayudando en Bogotá a que se hiciera una tarea responsable, y bueno, ahí vamos. ¿Alguna experiencia en la política, digamos, multinominal? ¿Algún consejo anterior, experiencias en Congreso? ¿O esta sería su primera vez en una corporación de ese tipo? Es la primera vez que voy a llegar. Okay. Marisol Gómez fue periodista durante 25 años en la casa editorial El Tiempo. Su énfasis fue el cubrimiento del
conflicto armado y luego del proceso de paz. Es la autora de un libro que se llama Desterrados, cicatrices de la guerra colombiana, más o menos. Sí, Desterrados, cicatrices de la guerra en Colombia. De la guerra en Colombia. De todo el cubrimiento de la guerra desde 1994. Y luego de su salida de El Tiempo, se le midió a ser la cabeza de lista del movimiento que lidera el ex senador Galán. Exactamente, movimiento que se llama Bogotá para la Gente. Eso. Y sí, fui invitada por Galán 2 días después de salir del Tiempo a que encabezara su lista. Pues obviamente toda una sorpresa para mí. Y imagínense un reto grandísimo, Daniel. Yo después de 25 años de periodismo jamás me imaginé en la política, pero la política me buscó, jamás me imaginé. Yo no, ¿Y usted por qué aceptó? Por varias razones. La primera, porque dije yo, bueno, yo salgo del Tiempo hace 2 días y Galán me llama a mí 2 días después a ofrecerme ser cabeza de lista de su movimiento. Esto me está pasando por algo en la vida. Que en 2 días me pasen cosas tan importantes, por algo es. Entonces sentí eso como un mensaje de la vida. 2, porque me llamó la atención que era un movimiento independiente, por firmas, sin partidos. Y adicionalmente, pues que yo a Galán lo conozco desde que trabajamos juntos en El Tiempo, compartimos a la redacción y siempre me pareció un hombre supremamente decente. Yo creo que 3, la decencia tan escasa hoy en la política, la independencia, y dije yo, bueno, la vida me está retando, acá estoy. Ok. Andrés Forero es la persona que tiene más experiencia en esta mesa, en las lides de la administración local. Soy el más joven aquí en la mesa, creo. Pero ya lleva Pero 4 años en el Consejo de Bogotá. Tengo la fortuna de tener 4 años de experiencia, de haber tenido la oportunidad de aprender este ejercicio y hacer escuela en este proceso. Fui vicepresidente del Consejo de Bogotá, fui presidente de la Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el primer año, que es cuando se discute y se aprueba el plan de desarrollo. Y ahora pues tengo este gran reto, que es ser la cabeza de lista. Antes de eso había estado participando, fui candidato a la Cámara, también en una lista cerrada en ese momento. No llegué porque estaba en el 8º renglón. Nosotros en ese momento, en 2014, sacamos 5 representantes y eso me permitió después quedar en el renglón 5º en una lista cerrada en ese momento, y como entramos 6 curules, 6 concejales, yo entré en ese momento como el concejal más joven de mi bancada. ¿Y ustedes, dentro de las tendencias que hay en el Centro Democrático, de cuál? Pues no, yo en el Centro Democrático hay diversas tendencias, como bien dices, Daniel, pero pues yo soy un hombre de estirpe más o menos conservadora. Hemos hablado otras veces que soy un godo joven. Soy economista de profesión. A propósito de todo lo que está pasando en Chile, por ejemplo, yo estudié en Chile, yo viví 16 años en Santiago. Mi familia tuvo que salir en el año 96 por problemas de seguridad, nos amenazaron, nos expatriamos. Yo estudié el colegio, estudié la universidad allá en Chile y regresé al país. Estuve metido en temas del sector privado, de la empresa familiar que tenemos, y siempre tuve la ilusión de dedicarme al servicio público, y una serie de encuentros providenciales me permitieron llegar a donde estoy el día de hoy. ¿Encuentros con quién? No, pues providenciales digo, gente que no tenía por qué conocer, mi papá no es político, mi papá es empresario. Entonces, cuando digo providenciales, que fueron afortunados, y me encontré, por ejemplo, con la senadora Paloma Valencia, me encontré con el senador en ese momento Iván Duque, hoy presidente de la República. Perfecto. Y su partido acompaña la candidatura de Miguel Uribe Estamos Turbay. acompañando la candidatura. Una de varias. Diego Cancino es filósofo de la Universidad Nacional, como yo, ahí lo conocí. Y luego fue secretario privado de Antanas Mockus en la campaña del 2010. Durante la Ola Verde. Ha sido profesor en los Andes, en el externado, en el Rosario, una mezcla entre academia y política mockusiana. Fue asesor en el Congreso de la República de la representante Ángela María Robledo, y esa es su tendencia dentro del Partido Verde, ¿cierto, Diego? Así es. Pues Daniel, mil gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en este programa. Un programa que intensifica la democracia deliberativa desde la franqueza, desde la crítica, desde la agudeza, desde el desparpajo. Chapó. Sí, pues básicamente mi vida ha sido atravesada por el humanismo y la pedagogía. El colegio italiano me enseñó el valor del humanismo. La Universidad Nacional, donde usted y yo estudiamos, me enseñó que ese humanismo tenía que estar anclado en los asuntos públicos, en el valor de lo público. Antanas Mockus me enseñó que ese humanismo se podía traducir en política pública y hacer una ciudad que nos inspirara, donde, digamos, el humanismo fuera el fundamento de la transformación de esta ciudad.
Y Ángela María Robledo, como usted lo menciona, me enseñó que ese humanismo sin inclusión social no tenía sentido. Trabajé en la oficina del Comisionado de Paz, recorriendo el Cauca, el Putumayo, Montes de María, Guaviare, también acá, en Bogotá. Y eso me enseñó que escuchar la voz de la gente que no ha sido reconocida es trascendental para generar transformación en las narrativas. Y he sido profesor de los Andes, de la Nacional, del Externado y el Rosario. Y entonces, como les decía, una de las dificultades en la política regional y es una de las dificultades de la política colombiana es que como está diseñada, cada uno es una pequeña empresa electoral y los partidos son como unas aglomeraciones donde se juntan todos para competir entre sí y es difícil sacar significado. Hoy con ustedes los cabezas de lista de estos 4 movimientos que además tienen cabezas en la carrera para la alcaldía de Bogotá, quisiera un poco entender qué es lo que significan no solamente ustedes, sino en general los movimientos que están en contienda en estas elecciones del próximo domingo. Y lo voy a hacer a través de la publicidad que están haciendo sus candidatos a la alcaldía de Bogotá y voy a arrancar con Carlos Fernando Galán. Gracias a ustedes, a ese esfuerzo que nos ha inspirado para hacer una política distinta, una política que deje a un lado los intereses partidistas, los egos de los políticos y se concentre en identificar cómo resolver los problemas de la gente. Queremos lograr que Bogotá empiece a pensar en la gente y no en los políticos, no en los partidos, sino en cómo resolvemos los problemas de la gente. Andrés, ¿a usted qué le parece esta política sin partidos y esta propuesta de la gente sin políticos? Pues yo pienso que efectivamente, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo entero, los partidos políticos tienen que hacer un ejercicio de autocrítica. Hay un descontento generalizado y no digo que sea necesariamente el caso de Carlos Fernando, pero también ocurre en muchos casos que aprovechando esa deslegitimación, algunas personas buscan tratar de meterse a través de firmas o a través de movimientos ciudadanos para tratar precisamente de capitalizar ese descontento de la ciudadanía con los partidos políticos tradicionales. Sí. Creo que quienes le apostamos a los partidos tenemos que buscar la manera, insisto, de hacer un ejercicio crítico, de tratar de depurarlos. Yo creo que en todos los partidos hay gente laboriosa, gente decente, gente que quiere tratar de cambiar las cosas desde su determinada posición política. Y en ese sentido creo que a todos nosotros, a los 4 que estamos aquí presentes, bueno, en el caso de Marisol pues es un movimiento ciudadano que están haciendo, pero en el caso, por ejemplo, de Diego, en el caso también de Ana Teresa con Colombia Humana, pues nos corresponde hacer un ejercicio de depuración, de clarificación ideológica, porque como dice usted muchas veces, a veces utilizan los partidos, es básicamente como una franquicia electoral en la que personas que no tienen mucha afinidad ideológica con los principios rectores de un partido determinado, terminan buscando alero para llegar a un determinado cargo. Ya hubo uno de esa lista que está detenido, el señor Junca, acusado de unos delitos de corrupción. Ahorita, y usted la va a poner de última para que le responda a los otros que sí tienen partido acerca de esta propuesta de política sin partido que promueve Carlos Fernando Galán y Bogotá para la gente. Bueno, en el caso nuestro, nosotros somos en este momento una coalición. Y bueno, después de más de 8 millones de votos de Gustavo Petro no tuvimos la personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral, cosa que nos pareció totalmente absurda, pero somos una coalición, estamos con la Unión Patriótica y Maíz, creo que sí tenemos afinidades políticas, digamos, se está consolidando un proyecto político importante que representa en Colombia varias banderas, la lucha anticorrupción es una de ellas, representa también la necesidad de la inclusión social, representa un tratamiento comprometido a fondo con el tema ambiental. Sí. Entonces estamos, digamos, consolidando un movimiento que ojalá sea un partido. Y es decir, ¿usted cree que es importante tener partidos? Es decir, que esta propuesta de no partidos, no políticos... Sí, yo sí creo que es muy importante que haya partidos consolidados y partidos fuertes, porque lo otro son pequeñas empresas políticas que además se convierten en politiquería, en compra y venta de votos. Sí. Entonces, se necesita también que el Estado garantice que eso sea posible. Daniel, hay una cosa, yo creo que además, si son empresas, o mejor dicho, proyectos, más que empresas de largo aliento, uno espera que estén respaldadas por políticos, que no sean cuestiones coyunturales. Sí.
y en ese sentido sí creo que es O que importante. dependan de una sola De figura, una sola figura, exactamente. Entonces, por enorme que esa figura sea en la política. no, pero si usted se da cuenta, nuestro partido ha sido, porque veo que... Pero no, esa le cae aquí a los dos, a Ana Teresa también. Que, Nosotros tenemos figuras muy importantes Pero- en pero- este pero- momento, pero- por ejemplo, pero- Aida Bella, Ángela María Robles. Bueno, ahorita ahorita vuelvo, espérese, metemos a No, canción. yo creo que los partidos son fundamentales, es como la institución responsable de profundizar la democracia. Yo creo que el problema no es los partidos, sino cómo se está interpretando los partidos y cuáles son las actitudes y las prácticas de los partidos. Yo creo que hay que resignificar el sentido de los partidos y reconocer que esto ha cambiado. Es reconocer esas trincheras creativas de las que habla Arturo Escobar, esos movimientos de mujeres, de jóvenes, de afros, de indígenas, esas irrupciones que generan en la calle Sí. cotidianamente y que los partidos tienen que articularse a esos movimientos de manera no rígida, de manera no tan vertical, sino que abrirse a la discusión, abrirse a ese dinamismo para reconocer también en sus reglas, porque yo creo que en este momento tienen dos problemas los partidos. Uno, la verticalidad tan fuerte, y segundo, que se está filtrando comportamientos que no son admirables. Y entonces ahora la defensa de la política sin partidos. Bueno, la política sin partidos, Daniel. En primer lugar, el 75% de los colombianos, entre los cuales están, por supuesto, los bogotanos, están cansados de los partidos políticos, no creen en los partidos políticos según las encuestas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo no me siento orgullosa de los partidos que hay en Colombia, de ninguno. Ni para qué volvernos a la historia de la violencia del Partido Conservador, el Partido Liberal, la guerra histórica desde que tuvieron hasta el Frente Nacional, que fue como un pacto de paz que medio nos salvó. Pero o nos ojo, pero soportó. si ustedes ganan y llega su candidato, le va a tocar hacer una coalición con los partidos. Vamos por partes, Daniel. Bueno, ahora, lo de la independencia, a mí sí me parece que con ese panorama, lo estás diciendo Andrés, lo está diciendo Diego, lo está diciendo Ana Teresa, tiene que hacer una autocrítica, porque realmente nos han decepcionado. Entonces me parece que Galán se haya dado la pela de crear un movimiento. Es que eso no es fácil, Daniel. La gente dirá, bueno, no, pues armó rancho aparte por todo lo que puedan criticar. Al contrario, yo pienso que es ser muy valiente armar rancho aparte cuando hay que salir a recoger firmas. Ustedes no Digamos que el saben, apellido ayuda. tiene una historia, además Sí. una historia que marcó huella en Colombia. No es que esto no es un asunto del fin. Yo creo que este es un político que marcó huella en Colombia como Luis Carlos Galán. Eso no hay que olvidarlo. Ahora, yo sí creo que es la hora de que la gente se sacuda. Yo creo que la política necesita más ciudadanos y menos politiqueros, porque está bien, los partidos son importantes, pero dentro de los partidos hay muchos politiqueros, y ni hablar de los personalismos. Hablemos de los personalismos A ver, para que Álvaro se- Uribe, Gustavo No, Petro, pero- que creen que sin ellos Colombia no es Ahora no, posible. Entonces, No, a propósito de lo que está diciendo Marisol, pues uno ve precisamente, ya que ella está criticando un supuesto personalismo, uno ve Galán para la gente, ese eslogan prácticamente que tiene la lista que ellos tienen al Consejo de Bogotá. Entonces, yo creo que no tendría que ser por ahí la crítica, y un poco en la línea de lo que decías tú, Daniel, yo pienso que más allá de que efectivamente haya una figura histórica, yo creo que en cualquier partido político, bueno, no sé si en todos, pero aquí en América Latina, por ejemplo, el APRA en el Perú, muy vinculado a Víctor Raúl Ayala de la Torre. Sí. En el caso nuestro, en el Centro Democrático, pues naturalmente hay una figura fundadora muy fuerte, Sí. pero al mismo tiempo uno ve que se han creado cuadros, es un partido organizado, es un partido... Y en ese sentido yo creo que eso es importante, porque eso garantiza gobernabilidad, eso garantiza Ana- que haya lo que tú estabas planteando. Ana Teresa, y Que- le- pero digo esto, porque tú decías, no, porque tú decías que era importante que hubiera disciplina. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de la bancada del Consejo y la bancada del Congreso del Centro Democrático ha habido disciplina y se han comportado de manera muy esperable, que yo pienso que en democracia uno debe tratar... Predecible. Predecible, exactamente, de manera predecible las personas que hacen Ok, parte de esas bancadas. Ana Teresa. Entonces, sí creo que es importante rescatar el rol de los partidos. Ana A Teresa. Colombia Humana no lo han dejado ser un partido. Si alguien ha recogido firmas somos nosotros. Hemos recogido firmas por cantidades de veces. Ahora, yo creo en la necesidad de los partidos, pero también creo en la necesidad de la movilización ciudadana y de las redes ciudadanas como una garantía de que esos partidos cumplan con lo que dicen. Porque es que pues, la política, la mayoría de la política en la realidad son promesas incumplidas. Sí. Y por eso se generan y se gestan grandes movimientos sociales que piden que haya cambios y transformaciones en la sociedad. Entonces,
partidos, pero esos partidos sostenidos en una gran movilización social. Perfecto. Esa- Espérese, Diego, me voy a la pausa, sigo con usted, vamos a comerciales, seguimos en este debate con una conversación, más que un debate, con cabezas de lista al Consejo de Bogotá. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. ¿Por quién al Consejo? Aquí hay 4 opciones para el Consejo de Bogotá, cabezas de lista de sus respectivos partidos o movimientos. Hablemos un poquito de la propuesta de Claudia López del Partido Verde y lo voy a hacer a través de este comercial de televisión. Con Claudia habrá cultura ciudadana de nuevo en Bogotá. Yo estoy con Claudia para que la corrupción no se robe la educación. Porque ella sabe de equidad, va a igualar la cancha. Hará de Bogotá una ciudad cuidadora, incluyente y sostenible. Porque es la única que puede vencer a los mismos con las mismas. Porque le duelen los problemas de la gente. Bogotá necesita un timonazo inteligente. Estamos juntos, somos mayoría y vamos a ganar. Vote por Claudia, una alcaldesa incorruptible. Publicidad política pagada. Y eso es un poco la propuesta de los verdes y como hicimos les voy a preguntar a ustedes qué les parece esta propuesta. Pues yo respeto muchísimo a las otras campañas. Estoy con Carlos en que no voy a atacar a nadie, no voy a criticar a nadie. Creo que todos los proyectos son proyectos valiosos. Creo que mientras no polaricen a la ciudad, son proyectos bien estructurados. Yo respeto mucho a Claudia López, respeto su campaña. Ahora, tengo que decir, Daniel, algunas de las personas que veo ahí en ese comercial, que yo he respetado muchas más personas por las que he votado, Sí. Como Ángela María Robledo, me han decepcionado porque la he visto atacando a Galán sin suficientes argumentos. Entonces, sí me decepciona que prácticamente le dan lugar al todo vale en la política. Entonces, gente que yo digo, bueno, toda la vida ha hecho campaña limpia, ya me parece que no lo están haciendo tanto, lamentablemente. Andrés. Pues yo me quedo ahí con un par de cosas y con un par de figuras que vi en ese video que no había visto antes. La verdad, como decía Marisol, yo estaba desenfocado en la campaña personal que tengo y acompañando al candidato a la alcaldía de nuestro partido, que es Miguel Uribe. Pero veía algo que decían los mismos con las mismas, que si no quieren que lleguen los mismos con las mismas, y veía al doctor Jorge Enrique Robledo, que acompañó a Lucho Garzón, que acompañó a Samuel Moreno aquí a llegar a la alcaldía de Bogotá. Entonces, básicamente aquí en Bogotá los mismos con las mismas son los que gobernaron Bogotá durante 8 años con el Polo Democrático y que hoy están apoyando a Claudia López. También veía a Mocus y a Ángela María Robledo, un poco a la luz de lo que decía la doctora Marisol. Me acuerdo ahí haber visto en redes sociales una foto de Ángela María criticando precisamente a Galán por estar acompañando en ese momento a Enrique Peñalosa y le hacía un close-up a esa foto. Y creo que fue Carlos Fernando mismo el que sacó la foto más grande y salía también Antanas Mocus. Sí. Entonces uno, la verdad, con Claudia López no sabe a qué atenerse. Uno ve que Claudia López critica y maltrata a Luis Eduardo Garzón, que también aparecía en ese video, que decía que era un corrupto, que era un torcido, tal por cual, que prácticamente se ganaba el salario sin ir a trabajar. Y apenas decidió darle el apoyo, parece que a Claudia le da amnesia. Decía que el señor Mocus era un ególatra y un caudillo hace 4 años, cuando apoyó precisamente a Peñalosa, y hoy parece que también se lo olvidó. Y vemos, yo pensé que iba a poner otro video, ese sí lo alcancé a ver, de Claudia, creo que fingiendo cuando tocaba piano, y que muestra cómo está utilizando precisamente a Mocus. ¿Usted qué? Yo creo que ese comercial le fue más hechura de Mocus que de Claudia, la verdad. No sé de quién habrá sido, pero Claudia lo sacó. Lo podrá decir Cancino. Claudia lo sacó en sus redes sociales y ella que decía que ella no era de nadie, que no sé qué, que la maltrataba tanto a Miguel como a Carlos Fernando Galán, que los dos son hijos de 2 personas víctimas de la violencia en Colombia y los maltrataba diciendo que eran delfines. Ella ahora pretende llegar a la alcaldía de Bogotá aupada por Antanas Mocus. Y en estos valores que promueve el Partido Verde, yo siento que hay valores muy similares a los que promueve la Colombia humana. Hay afinidades, pero hay una que nos decepciona terriblemente. Nos decepciona el silencio frente a la adjudicación del contrato para el metro elevado sin estudios. Nos decepciona el decir, Bogotá necesita un metro subterráneo, pero tocó hacer el metro elevado. Eso nos decepciona muchísimo. No hay coherencia que una de las líderes más importantes del tema anticorrupción y de la consulta anticorrupción se quede en silencio frente a eso. Estamos en eso en total diferencia. Diego. Bueno,
Pues esto quiere decir que esto va muy bien. Porque si todos atacan a Claudia, es que los perros ladran, señal que cabalgamos. Y que el próximo domingo vamos a ganar. Yo creo una cosa, yo creo que si alguien puede hablar de anticorrupción en este país, se llama Claudia López. Claudia López enfrentó el paramilitarismo, enfrentó la parapolítica, tuvo que salir de un día a otro porque casi la matan por enfrentar la corrupción y la parapolítica. Es decir, si alguien va a enfrentar los recursos públicos que son mal manejados, es Claudia López. Y eso es fundamental en este momento. Pero a su vez, Daniel, el indicador más fuerte que ha bajado es el de confianza institucional, el de confianza interpersonal, el de confianza entre vecinos. Y si alguien sabe trabajar de eso, es Antanas Mockus. Y Antanas Mockus está apoyando a Claudia López. Antanas Mockus está comprometido con esta ciudad. ¿Y lo está apoyando a usted? Y me está apoyando a mí. Y apoyó a Peñalosa hace 4 años. Me está apoyando a mí, que soy el cabeza de lista. Y ese es un mensaje muy claro, y es que la cultura ciudadana vale. Diego, pero... Hace 4 años confió en Peñalosa y se dio cuenta que se equivocó, porque Peñalosa usó la cultura ciudadana como un maquillaje. Y en este momento el mensaje es tan claro que yo soy el cabeza de lista, es decir, aquí la cultura ciudadana va a ser una prioridad, porque es un mensaje político muy claro. El primer personaje allá en el Consejo, con la mayor votación que vamos a tener con tu voto en el Consejo de Bogotá, que le va a hacer control político a Claudia López frente a cultura ciudadana, se llama Diego Cancino, porque es que yo he tejido cultura ciudadana con Antanas Mockus. Entonces ahí hay una apuesta muy importante, la apuesta de la equidad. La apuesta de la equidad a mí me parece fundamental. La propuesta de Claudia al respecto es absolutamente contundente y nítida. Pero lo otro que decía Ángela María Robledo. Ángela María Robledo a mí me parece que fue una acción absolutamente sensata, porque está pensando en la ciudad y no en el codazo va, codazo viene que estamos recibiendo por todo lado. Ella en una acción de sabiduría por la ciudad apoya a Claudia y le exige que esta ciudad tenga rostro de mujer. Perfecto. Y eso Daniel, es muy importante. Pero es que yo creo que la lucha anticorrupción no es patrimonio de la Alianza Verde, no es patrimonio de Claudia López. No, yo no estoy diciendo eso, Marisol, pero lo que yo estoy diciendo, perdóname, lo que yo estoy diciendo es que si alguien ha luchado por la anticorrupción es Claudia López, porque enfrentó el parapolítica, pero además movilizó casi 11 millones de euros. Pero Claudia López, discúlpeme, Claudia López no ha estado al lado de Germán Vargas Lleras y de Lovedrec. ¿Cómo quién? Claudia López no ha estado al lado de la parapolítica y en un congreso que una tercera parte era parapolítica. De hecho, lo denunció a esos parapolíticos y denunció a Lovedrec. ¿Y qué candidato está en esas circunstancias? No, pues díganme ustedes. Algún candidato. No, pues no sé. Yo le pido a Claudia que un candidato un momentico, hizo parte de Cambio Radical y se fue cuando vio que no pudo, que ahí recibían a los narcotraficantes, a los paramilitares. Tuvo el valor de irse. Eso es valentía. Se quedó en el partido, renunció a la presidencia primero. Renunció a la presidencia, después revocó 300 avales. Y 2 años después, después de la derrota de Germán Vargas Lleras, se salió del partido. Es irse de un aparato político también conformado por un señor muy clientelista. Es reciente, mi mamá dice una cosa que es sabia: obras son amores y no buenas razones. Pero mira, yo entiendo que estamos a 2 días de las elecciones y hay de por medio para Bogotá, porque es en la ciudad donde se va a elegir un alcalde o alcaldesa y un concejal y unos concejales, y yo digo, se anticipa la firma de un contrato, no sale publicado como debía ser. Tiene que, pero se habla que se va a hacer el metro elevado porque como si fuera una camisa de fuerza. Tengo que avanzar. Este contrato, el que se adjudicó de noche, se adjudicó sin medios de comunicación, sin órganos de control. Es que el pueblo democrático, signo de corrupción, con la Colombia humana. Yo no estoy hablando aquí solo por el petrismo. Rodrigo Lara también lo demuestra. Por Holman, por educación gratuita, por el reequilibrio con la naturaleza, por una movilidad digna para la gente que le lleve confort y alegría al diario vivir de los bogotanos y las bogotanas. Te llamas Holman Morris y queremos que seas nuestro alcalde. Y entonces esa es un poco la foto de la Colombia humana en su propuesta a la alcaldía de Bogotá. Y yo ahí noto
digamos, una influencia fuerte de una gran figura política como es la de Gustavo Petro. Arranque usted, Cancino. Pues, digamos, a mí el proyecto de Petro, y lo digo sinceramente, lo que hizo en la alcaldía fue muy importante y hubo avances interesantes. Pero como se ha portado Gustavo en estas elecciones, me parece que es criticable. Digamos, apoyar a Holman Morris con todos estos rollos que tiene, con estos rollos de violencia doméstica, con estos rollos de agresiones de diferente tipo, también de agresiones económicas, que eso en la ley 1257 está, me parece que es muy complicado. ¿Qué es eso? ¿Lo de no pagar los impuestos? No pagar los impuestos, pero también el tema con la mujer que la tenía, digamos, las demandas. Presuntamente. Y demás, presuntamente. Pero digamos, uno frente a eso, porque además uno sabe de muchas denuncias, de muchas evidencias de Holman, que además me parece que ha sido un periodista admirable lo que hizo en Canal Capital, pero si uno tiene unas denuncias de ese tipo, pues no apoya ese tipo de candidaturas. Aquí nosotros estamos con una pelea brutal en Bogotá, y es que la pandemia cultural se llama machismo y patriarcal. Políticamente tú no puedes mandar ese mensaje. Pero a su vez Petro a veces piensa que su proyecto es Petro, a la presidencia. Y la responsabilidad política que tiene Gustavo en Bogotá es enorme. Y le podemos poner a esta ciudad, que no va a pasar afortunadamente, pero existió la posibilidad, al poder establecer. Digamos que ese problema de confundir proyectos presidenciales en las elecciones regionales no ha sido exclusivo de Gustavo Petro. Claudia López tuvo un desliz por ahí al lanzar a Sergio Fajardo. Me voy a la pausa y cuando volvamos, tengo comentarios de los otros candidatos al Consejo de Bogotá. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:42 de la noche, estamos en directo desde Bogotá y hablábamos de la propuesta de Holman Morris. ¿Y quién habló? Hablé yo. Habló usted, entonces hágale. Pues yo creo que lo han dicho tanto Miguel como Carlos Fernando, no sé si lo ha dicho Claudia, pero pues uno ve que prácticamente para la candidatura de Holman Morris, Bogotá se resume en... ¿Y de la Colombia humana? En el metro elevado o en el metro subterráneo. Yo creo que hay muchos más problemas más allá de eso. Creo que se han centrado exclusivamente en el tema del metro subterráneo. Y un poco a la luz de lo que decía aquí el doctor Cancino, creo que, por ejemplo, yo en el caso personal de Holman, yo sí soy muy respetuoso, no me meto con eso y veo además como han utilizado, creo que a mi juicio de manera oportunista, ciertas críticas contra él, porque creo que eso él lo tendrá que resolver ante los estrados judiciales, porque veo, por ejemplo, a Ángela María Robledo, que ha sido muy crítica con él, que ella mantuvo silencio ante los abusos de las FARC, por ejemplo, a propósito de lo que pasó con Rosa Blanca. ¿Pero usted estaría cómodo con un candidato en su lista que tenga 2 denuncias penales? No, naturalmente no, pero es que la verdad la crítica se la habían hecho antes de eso. Pero mire, y una cosa a propósito de lo que usted dijo, que era que supuestamente había habido un desliz por parte de Claudia López. El doctor Cancino hablaba de confianza y Claudia López dijo un día que estaba a favor del metro elevado. Después fue con Claudia, y lo demandó. Y después volvió. Y tengo que hablar del tema de anticorrupción de Claudia porque ella pretende enarbolar esa bandera. Ella pretende enarbolar esa bandera con el polo democrático. Marisol, la propuesta de la Colombia humana, ¿qué ve usted ahí? Pues mire, yo lo que creo es que, pues primero que el aval, o sea, digamos el apoyo de Petro a Holman, pues sí sembró muchas inquietudes en las mujeres. Yo a Holman lo conozco, pues por su carrera periodística, compartimos trabajo en las zonas de conflicto muchísimas veces, hacía un trabajo muy bonito, muy bello. Ya pues los problemas personales, pues yo no me voy a entrar en los problemas personales de Holman, pero creo que eso sí dejó como muy quieta a la mayoría de las mujeres, sí, y creo que también que fue un asunto como de egos. Creo que hay una pelea entre Claudia y Petro, un asunto de egos personales que cada quien quiere imponerse al otro y no han logrado una alianza cuando digamos que tienen propuestas parecidas. Ahora, también me parece que el metro subterráneo hay que superar ese trauma porque la ciudad necesita avanzar. Y hay que arrancar ya el metro elevado y después vemos cómo hacemos el resto de las líneas del metro mejor que lo que está planteada en la primera línea. Ana Teresa, entonces, y más allá de lo de Morris, la propuesta de la Colombia humana y los problemas que han surgido alrededor del candidato por el tema de las 2 denuncias penales, una de una periodista que se llama María Antonia de la Torre y la otra de su exesposa. Pero, ¿qué hay en esa propuesta y qué es lo que ustedes le quieren contar un poco a la ciudad? Bueno, lo primero es que yo creo que estoy de acuerdo con el colega en que hay mucho de utilización política frente a la situación personal de Holman. En Colombia
y en el mundo las separaciones son traumáticas y dolorosas. Y la denuncia de la que tú hablas, una es de una denuncia de maltrato psicológico bastante difícil de medir, las situaciones de maltrato psicológico en situaciones de separación y de conflicto de pareja. En el otro caso, que es el de la periodista, es un caso que sucedió hace 8 años por un beso. Que realmente uno lo lee con sospecha en el sentido de que por qué si hace 8 años, si hemos visto, yo he visto los mensajes que esta persona le mandaba a Holman posteriores a la situación que ella dice, y mensajes muy afectuosos, mensajes de amistad, también de búsqueda de empleo, etcétera, y uno dice, pero entonces, ¿por qué ahora sale con esto? Y lo tercero, este es el tema del machismo, de la violencia intrafamiliar, es un tema de largo plazo, solucionar lo que tenemos que trabajar durísimo por solucionar esta situación, pero es un problema de la sociedad y que tenemos que entre todos lograr que hombres y mujeres tengamos relaciones mucho más armónicas, equitativas, y en momentos de conflicto y de crisis solucionemos los conflictos de una manera diferente. Pero lo que yo sí creo es que Holman ha dado la cara. Holman ha respondido a esto. Actualmente él tiene un acuerdo con su exesposa, una separación en la que ya él aporta a su familia 10 millones de pesos mensuales, tiene el apartamento, lo dejó a su familia. O sea, yo creo que también se ha querido reducir a Holman a ese tema, a ese problema. Y Holman es un hombre que ha luchado en este país por los derechos humanos, que se ha expuesto la vida, que ha tenido persecución política muy grave. Bueno, y ahora, en los otros temas, Colombia Humana es un proyecto de sociedad. Colombia Humana es un proyecto de ciudad también para el caso de Bogotá. El tema del metro no es un tema menor. El tema del metro es que es un tema estructural de la ciudad. Si nosotros comenzamos a construir lo que no es, Bogotá va a sufrir serias consecuencias en eso. Y eso no lo digo yo. El tema del metro no es de Petro. El metro subterráneo no es un invento de Petro. Eso viene de mucho más atrás. Incluso los estudios de factibilidad vienen de más atrás. Lo que pasa es que en el gobierno de Petro se terminaron de hacer los estudios de ingeniería de detalle. Pero yo he visto incluso a Ernesto Samper tuiteando sobre el metro subterráneo. Hoy leí la columna de Vlado defendiendo el metro subterráneo. O sea, mucha la gente que sabe que el metro que pero le no conviene... llegó en un punto de no retorno, digamos, más allá... No, es que yo creo que esa licitación, eso hay que revisarlo muy bien y ver lo que realmente le conviene a Bogotá y con eficiencia sacar adelante lo que Bogotá necesita. Yo necesito hacer un comentario, profesor Pacheco, porque me preocupa mucho, con todo el respeto y la admiración que le tengo a Ana Teresa, pero me preocupa la narrativa que se construye alrededor de esto, porque, por ejemplo, frente al tema de la violencia psicológica, no se ha comprobado. Ese tipo de argumentación lo que hace es que la carga de la prueba siempre está en las mujeres. Y lo que intensifica eso es la impunidad ante estos casos, intensifica el machismo, y siempre las mujeres son las que tienen que defenderse porque no se sabe bien si sí o no. Y déjeme, yo avanzo porque me falta el candidato de Forero. Vamos con Miguel Uribe Turbay, que además de ser del Centro Democrático, es del Partido Liberal, conservador, Colombia Justa Libre, Mira. Toda la maquinaria, Andrés. Se me va al aire. Él también empezó Miguel por Uribe firmas. Turbay. Él también empezó por firmas. Acabó con la contratación a dedo que usaba el carrusel de la contratación. Hizo parte del equipo que acabó con el Bronx. Creó las inspecciones de policía contra el maltrato animal. Fue el mejor concejal de Bogotá y presidente del consejo. Fue secretario de gobierno y en más de 20 oportunidades alcalde encargado. Tuvo 2.000 personas a cargo y la inversión de 3 billones de pesos sin ningún escándalo de corrupción. Sí, esta podría ser la experiencia de un hombre mayor, pero es la de Miguel Uribe Turbay, el único candidato que tiene la experiencia para hacer que Bogotá avance. Miguel Uribe Turbay, alcalde. Publicidad política pagada. El joven con la experiencia de un hombre mayor, Miguel Uribe Turbay, y con las alianzas más grandes con los partidos de Bogotá. Y hagámosle, ¿quiere Ana Teresa? Bueno, no, me parece un político joven, ¿cierto? Con garras de política. Lo conocí cuando yo estaba en la Consejería para los Derechos de las Víctimas. Tuvimos Él era concejal. Él era concejal. En ese entonces del Partido Liberal. Y tuvimos varias conversaciones sobre el tema de víctimas. Sí. ¿Qué es lo que no me gusta? Pues que es, digamos, el gobierno de Peñalosa realmente no es defendible. Entonces, creo que una propuesta
que está basada fundamentalmente en la continuidad del gobierno de Peñalosa, no. ¿Y no me esa parece si usted cree que la propuesta del Centro Democrático, en el de los tema de partidos que lo seguridad tengo acompañan? varios reparos, porque creemos que la seguridad debe ser una seguridad humana y una seguridad basada en la cárcel, en la represión. Yo creo que las medidas coercitivas y las medidas represivas deben aplicarse a determinados actores, a la delincuencia organizada, a las grandes mafias en Bogotá. Pero creo que hacia los jóvenes, hacia el consumo de droga, hay que tener una actitud diferente. Me voy a la pausa, tengo más comentarios acerca de lo que significa el proyecto de Miguel Uribe Turbay, en el cual está el Centro Democrático. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca hablando de los movimientos que están representados en esta contienda en Bogotá, movimientos que tienen concejales, que tienen candidatos a la alcaldía, y estamos comentando el movimiento que hay detrás de Miguel Uribe Turbay, en el que está el Centro Democrático, Marisol. Pues bueno, yo creo que lo primero que tiene Miguel Uribe, yo creo que es un muchacho serio, creo que es un buen prospecto político hacia el futuro. Tiene toda la carga negativa que tiene hoy, lleva esa carga pesada que tiene hoy Peñalosa, pero bueno, dicho eso, me parece uno que es la antítesis de la independencia, tiene toda la maquinaria política. Si llegara a ser el alcalde de Bogotá, se debe a todos los partidos políticos que lo están apoyando, tiene 13 expresidentes dentro de esta campaña, Gaviria, Pastrana y Uribe, o sea, tiene toda la carga politiquera, hoy se representa el politiquero típico. Y cuarto, se le ha dado por atacar todo el tiempo a Galán, porque según él, Galán tenía que unirse a él porque él era mejor apuesta política para Bogotá. Entonces, para mí es la antítesis de la independencia y el representante número uno de la politiquería hoy es Miguel Uribe. Espérese, si llegan, ¿cómo van a estar reevaluando estas posiciones de la independencia? Era no atacar a ningún candidato. Yo no voy a decir nada, pero digamos es que Galán sea independiente, digamos. Pero mire, yo creo que Miguel Uribe, yo estudié con Miguel Uribe en la maestría de política pública en los Andes. Y es muy juicioso, digamos, era muy estudioso, muy agudo, muy crítico, las discusiones eran profundas. Pero a mí me preocupa de Miguel Uribe y del proyecto que encarna Miguel Uribe tres cosas. Una, las propuestas son autoritarias. A mí me preocupa en qué queda la democracia en Bogotá con Miguel Uribe. Ese es un primer asunto que a mí, digamos... Y con Andrés Forero. ¿Y cuáles son autoritarias, Diego? Pues en temas de seguridad, Andrés, pues gracias. Viene de Peñalosa, fue el secretario de gobierno de Peñalosa. ¿Y Peñalosa qué hizo? Maltrató vendedores ambulantes, maltrató trabajadoras sexuales, maltrató habitantes de calle, es que maltrata hasta los árboles. Pero por otro lado también el asunto ambiental. El asunto ambiental, digamos, no es la prioridad de la alcaldía de Peñalosa, porque es cementar, cementar y cementar. Y eso afecta a los humedales. Y déjeme, lo corto ahí porque quiero que Andrés pueda responder y se me va a acabar el tiempo. De 2 segundos, y es que no hubo una prioridad de cultura ciudadana y la confianza institucional se desboronó con esta alcaldía y el candidato de Peñalosa es Miguel. No, pues varias cosas. Primero que nada, Daniel, ustedes hablaban de los apoyos de los partidos políticos a Miguel, pero hay que recordar que así como lo hizo el candidato Carlos Fernando Galán, inicialmente la candidatura de Miguel tuvo un cariz ciudadano y recogió firmas. Lo mismo que hizo el doctor Carlos Fernando. Después hubo apoyos de distintos partidos políticos. ¿Ese es su candidato? ¿Miguel realmente es el candidato de su entraña? Es el candidato del Centro Democrático y es el candidato al que yo estoy apoyando. Pero en el caso nuestro, en el Centro Democrático, a propósito de lo que ella decía, que era politiquería, lo que hay detrás, nosotros, por ejemplo, en el Centro Democrático apoyamos algunos de los proyectos del alcalde Peñalosa, pero a otros nos opusimos, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con el Partido Verde. 5 de 6 concejales, Daniel, le votaron todo al Partido Verde, todo. Por eso incluida la valorización, incluido un proyecto que se hundió, que era el proyecto de cobro de parqueaderos que incrementaron un 20%. A propósito de lo que decía Ana Teresa, más allá de que yo haya tenido críticas al alcalde Peñalosa, creo que hay que reconocer las cosas que han avanzado. Pasamos de 3.6% a 1.6% en términos de deserción educativa. Pasamos del 4% de matrícula oficial en jornada única al 20%. 150 canchas construidas en 4 años, mientras que en Nueva York se construyeron 108. Entonces, ha habido cosas positivas, naturalmente hay muchas cosas que corregir, pero Miguel es el candidato que a mi juicio representa la continuidad, sí, de algunas cosas, construir sobre lo construido, y una cosa que yo creo que lo diferencia, por ejemplo, sobre todo de Claudia, es esa postura que tuvo Claudia a propósito de
el tema del consumo de drogas en algunos parques, que según ella se debe permitir en algunos parques a ciertas horas y a ciertos días. Miguel ha sido claro, tolerancia cero con el consumo de drogas. ¿Qué es lo que usted cree en el Centro Democrático? Antes de irnos tenemos un chequeo a otro de los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Este es una alianza en la que está Zona Franca para revisar la veracidad de algunas de las afirmaciones de los candidatos. Hoy le toca a Holman Morris. El pasado miércoles 9 de octubre, Holman Morris aseguró en medio de un foro convocado por el Consejo Consultivo de Mujeres que el 60% del presupuesto de Bogotá en 2019, equivalente a 26 billones de pesos, se destinó a Transmilenio. El presupuesto anual que aprobó el Consejo para 2019 fue de 25,6 billones de pesos, cifra cercana a la señalada por Morris. Por su parte, el monto asignado para Transmilenio fue de 5,7 billones. Sin embargo, la alcaldía cuenta no solo con los recursos aprobados por el Cabildo Distrital, lo que se conoce como presupuesto anual, sino también con los ingresos que provienen de empresas industriales y comerciales del distrito. Así que el presupuesto total de Bogotá para este año, según los datos más recientes a los que pudo acceder Red Check, es de 35 billones. Por lo que la participación de Transmilenio en el presupuesto total de Bogotá en 2019 equivale al 15% y no al 60% que dijo el candidato Morris. De hecho, si se considera lo corrido de la administración de Peñalosa, solo el 11% del presupuesto total de la ciudad fue destinado a la empresa de transporte. En conclusión, la afirmación de Morris es falsa. ¿No le fue bien a Holman con esa? Se nos acaba el tiempo. En 3 palabras, cada uno de ustedes, ¿qué significa votar por usted? ¿Por qué deberían hacerlo los ciudadanos que lo están viendo? Andrés, voy de aquí para allá. Bueno, invitar a las personas que nos están viendo a votar por el número 1 del Centro Democrático del Consejo, una persona que ya trabajó en Bogotá, que logró cosas positivas por la ciudad y quiere poner a la disposición de la ciudad esa experiencia por 4 años más. Marisol. Bueno, yo soy la número 1 de Bogotá para la gente, el movimiento ciudadano que fundó Carlos Fernando Galán, el Movimiento Ciudadano Independiente, el único sin partidos, sin expresidentes y el único movimiento que no ha polarizado en esta contienda electoral. Ana Teresa Bernal. Soy la número 1 en la lista cerrada de Colombia Humana al Consejo de Bogotá y voy a trabajar por una movilidad digna, por aire limpio para Bogotá, por garantizar los derechos de las personas que habitan nuestra ciudad. Diego Cancino. Bogotá merece que vuelva la cultura ciudadana. Bogotá anhela la confianza. Bogotá quiere que recuperemos la confianza. Merecemos construir una visión compartida a partir de diálogos, de capacidad de escucha, de asumir esta ciudad como una acción colectiva que teja un bien público que se llama Bogotá. Soy el número 1 del Verde, he trabajado con Antanas Mocus hace 18 años, me duele esta ciudad y quiero que vuelva la cultura ciudadana. Cabeza de lista del Verde. Muchas gracias a todos ustedes, les deseo mucha suerte este domingo. Salgan a votar, son las elecciones este domingo. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.